Buenas, vamos a comenzar el seminario. Vamos a dar un minuto para aquellos últimos asistentes que están entrando. Mientras tanto voy a ir arrancando la plataforma y bueno, ponedme por el chat si me escucháis bien y veis la pantalla de forma nítida y en un minutito comenzamos. Vale, bueno, vamos a comenzar este seminario, ¿no? Un seminario bueno, que me habéis demandado bastantes, aquellos bueno, que me comentabais que estabais empezando un poquito en este tipo de mercados, ¿no? Pues sobre todo, pues bueno, ver por dónde podíais empezar, cómo poder maximizar, ¿no? Vuestro tiempo, ¿no? En ese sentido bueno, ya sabéis que el tiempo es un recurso limitado y muchas veces es muy fácil y se tiende mucho a perderlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a día de hoy en Internet, aquellos que empezáis, lo primero que hacéis es poner la palabra trading, vídeos, etcétera, etcétera, en el que os podéis encontrar una cantidad inmensa de información en lo que respecta al trading, ¿vale? Antes de nada, comentar que, bueno, que cualquier duda que vayáis teniendo, lo que sea, bueno, me lo podéis poner por aquí directamente por el chat y, bueno, como en todos los seminarios que trabajamos, hablaremos de manera directa, ¿no? Aquí en directo, sobre las dudas que os vayan surgiendo, ¿no? En ese sentido. Bueno, comentar un poco eso respecto a la información que podéis encontrar en Internet, pues hay tanta cantidad de información que os podréis tirar incluso 6 o 7 vidas estudiando y leyendo, viendo vídeos, leyendo cosas de trading, leyendo manuales, comprando cursos, probando estrategias, probando indicadores. Bueno, al final se te hace una bola tan grande que al final, en la mayoría de los casos, llega ante la desesperación por la cantidad de información que la rentabilidad consistente y regular, que es un poco a lo que se aspira, ¿no? Con todo esto, ¿no? Entonces,
Eso es un poco a lo que veníamos, de lo que veníamos hablando. Para empezar, en primer lugar, pues bueno, comentar que lógicamente a día de hoy hay una infinidad de productos financieros en los que cuando aquellos que llegáis viendo lo maravilloso que es el trading y lo fácil que es ser independiente financieramente, pues muchas veces os topáis con diversas dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos productos, no sabéis muchas veces la diferencia de un producto a otro, de la diferencia entre los activos que se pueden trabajar, si se trabajan con o sin apalancamiento, cómo funciona, las direcciones en las que podéis operar, estrategias, etcétera, etcétera. ¿Vale? De eso trata un poco el seminario, de comentaros un poco en qué productos podéis encontrar mayor facilidad y en qué productos podéis encontrar mayor dificultad, ¿no? En ese sentido. Vamos a comenzar por una sencilla prueba, por una sencilla razón, ¿no? Que es pues, lo que casi todo el mundo conoce, ¿no? Que es comprar acciones. Comprar acciones es muy sencillo. Si compras a 5 euros y vendes a 6 euros, has ganado 1 euro por acción. ¿Cuánto has ganado? Pues depende de cuántas acciones compraste. Si he comprado 1000 acciones y he ganado 1 euro por acción, pues ya sabéis, he ganado 1000 euros. ¿Vale? Eso no tiene mucha más miga, ¿no? Es algo relativamente sencillo, pero que pues es quizás a lo que más estáis acostumbrados y por donde entráis, ¿no? Al mercado, que son generalmente por las acciones, prácticamente, bueno, aquí en España la mayoría de inversores tiene o ha tenido las típicas acciones de Santander, BBVA, Telefónica, Iberdrola, Repsol, Inditex, lo típico, ¿vale? Siguiendo con las acciones, siguiendo con todo el tema de las acciones, hay una posibilidad de trabajar acciones, pero mediante CFDs, es decir, con apalancamiento, acciones con apalancamiento. Actualmente el apalancamiento de las acciones es de 1 a 5, es decir, que puedes operar por valor 5 veces más alto de tu valor nominal, del capital que tengas en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una cuenta de 5.000, ¿vale? Puedo apalancarme hasta 5 veces, ¿vale? Puedo trabajar con un valor nominal de 25.000 euros. Puedo comprar acciones por valor de 25.000 euros, teniendo una cuenta de 5.000. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo compro acciones por valor de 25.000 euros, teniendo una cuenta de 5.000 solo, ¿vale? En el momento en el que las acciones me caigan un 20%, ¿cuánto habré perdido? 5.000. ¿Y cuánto tenía en la cuenta? 5.000. Es decir, he dejado la cuenta a cero, ¿vale? He dejado la cuenta a cero simplemente con que me haya caído la operación un 20%. En vez de como de la otra manera, tendrías que esperar a que se te cayese que cayese un 100% para dejar la cuenta a cero. En este caso, como vas apalancado, pues con un 20% has perdido la cuenta. También al revés, oye, que si ha subido un 20%, ese 20% no lo ha subido sobre 5.000, sino sobre 25.000 euros. Es decir, has ganado 5.000 euros. Has doblado la cuenta simplemente con que suba un 20%, no con que suba un 100%. ¿Qué quiere decir esto? Puedes ganar más rentabilidad, pero conlleva más riesgo. ¿Vale? Entonces, bueno, vosotros juzgar, hay una ecuación rentabilidad-riesgo que depende del perfil de riesgo que tengáis inversor como inversores, pues podéis trabajar con el apalancamiento, modulando un poco ese apalancamiento a ver hasta qué punto os interesa. Ya sabéis que las acciones, por ejemplo, tienen mayor volatilidad que los índices, por ejemplo, que las divisas, ¿no? Por eso mismo el apalancamiento es de 5 veces y no de 20 o de 10 o de 30 como es en el caso de otros activos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las acciones en CFDs? Que también te puedes posicionar a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Que si en vez de comprar vendiese, ¿vale? Significa que estoy apostando a que estoy invirtiendo a que el valor va a bajar. Voy a poner el mismo ejemplo, ¿vale? Imaginaros que me he puesto corto, es decir, que me he puesto bajista por valor de 25.000 euros, pero yo tengo una cuenta de 5.000, ¿vale?
Si la acción cae un 20% y yo estoy bajista con 20.000 euros, he ganado 5.000 euros, ¿vale? Pero si el valor se va para arriba y yo estoy bajista y se va para arriba y sube un 20%, pues he vuelto a perder la cuenta. Exactamente lo mismo que he dicho antes, pero en la dirección contraria. ¿De acuerdo? Me pregunta Lorenzo, ¿cómo sé el apalancamiento si solo puedo ver el volumen y cómo sé cuánto capital se está jugando en mi cuenta? Pues mira, muy sencillo. Dentro del BVA, el STC CFD, le doy a nueva orden, ¿vale? Como veis. Y aquí ese es el valor nominal que yo tengo. Yo ahora mismo tengo, veis en balance, 12.000 euros, ¿vale? Veis que tengo 12.000 euros, ¿no? En teoría solo podría operar hasta aquí, ¿vale? 12.000 euros. Pero puedo seguir subiendo hasta 60.000 euros, porque son 12 por 5, porque el apalancamiento es 1 a 5. ¿Veis? Puedo abrir una operación de 30.000 euros si quisiera. ¿Lo veis, no? ¿Por qué? Porque solo me retendrían de margen 6.000 euros. Y yo tengo 12.000, así que puedo incluso seguir subiendo más. Hasta 50, 55.000 euros me dejaría. ¿Vale? Esto que aparece aquí en margen es lo que te retienen y lo que te es necesario tener en la cuenta para poder hacer esa operación, en este caso, de 36.000 euros. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vámonos con otro activo. Vámonos con las materias primas. Las materias primas es exactamente igual, igual que los CFDs, en el sentido de que te puedes posicionar tanto largo como corto, ¿vale? Vámonos con el petróleo, por ejemplo, que es algo que vosotros conocéis. En este caso tiene un apalancamiento de 1 a 10 en vez de 1 a 5. Es decir, podéis invertir hasta 10 veces más el capital que tenéis en la cuenta en materia de valor nominal, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que las materias primas, ¿por qué diríais? Bueno, pues cuanto más apalancamiento te dejen, significa que es menos volátil, significa que es más sencillo de operar. No tiene por qué. No tiene por qué. ¿Vale? Cuanto mayor volatilidad, ¿vale? Como es el caso de las criptomonedas, que es lo más volátil, ¿vale? Menos apalancamiento te deja el broker. En este caso, en las criptomonedas es un apalancamiento de 1 a 2. Solo te deja el doble. No te deja 5 veces más, ni 10 veces más, ni 20, ni 30. Aquí sí que coincide que quizás lo más arriesgado son las criptomonedas, ¿vale? Para alguien que está empezando, básicamente no es aconsejable que empiece por esto, ¿vale? Porque tiene una volatilidad muy alta. Un apalancamiento muy pequeño, sí, pero una volatilidad muy, muy alta, ¿vale? El apalancamiento le podéis dejar de lado. No os hace falta ni siquiera apalancaros si quisierais. Es una posibilidad que te da el broker, pero no es una obligatoriedad. Podéis hacerlo o no, ¿vale? En el caso de las materias primas, yo diría que después de las acciones y de los índices, es el siguiente más sencillo de operar, ¿vale? Ahora comentaremos los índices. ¿Por qué me parece un poco más complicado las materias primas que los índices? Incluso teniendo menos apalancamiento. Por una sencilla razón, porque la mayoría de materias primas se mueven por aspectos que nosotros prácticamente no conocemos, no controlamos, ¿no? Aquellos que están empezando a entrar en el mercado no conocen lo que significan los inventarios de petróleo, ni cuáles son su periodicidad, ni qué significa, ni cuál es el consenso, ni lo que se espera. Sin embargo, en los índices todo el mundo estamos acostumbrados a ver el IBEX 35, aquí en el caso de aquí de España, a ver el S&P 500, a ver el Nasdaq 100. Al fin y al cabo es un conjunto, una cesta de acciones en este sentido, una cesta de compañías que hace que se reduzca mucho la volatilidad. Hace poco, hace unas semanas o un mes y medio, una cosita así, atacaron una base en Arabia Saudí de petróleo. Ese día, debido a la reducción de su oferta, el petróleo abrió subiendo un 12%. Eso no te va a pasar en un índice, es muy difícil, vamos, se tienen que alinear los planetas para que de repente haya un gap del 12%. ¿Vale? ¿Alguna vez habrá pasado? Sí, pero muy pocas. ¿Vale? Entonces es más fácil de controlar los índices. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos al yo que sé, al DAX alemán, por ejemplo, ¿vale? Aquí en el tema de los índices hay un apalancamiento del 1,20. Puedes operar hasta 20 veces más tu capital, ¿vale? Pero la volatilidad es menor.
¿vale? La volatilidad es bastante más pequeña que las acciones, bastante más pequeña que las materias primas y es mucho más entendible a la hora de calcular, que es aquí donde voy, porque para mí, por ejemplo, que es el siguiente apartado, las divisas son más complicadas de trabajar que los índices son más claros de entender, tienen menos decimales, es más fácil ir de 3080 a 3090, son 10 puntos, ya está. No tenemos un índice enfrentado con otro, como es el caso de las divisas, que tenemos una divisa base y una secundaria. Podemos ver noticias económicas cada día, multitud, comprarnos un periódico de tirada económica. Lo vemos en los telediarios. Es algo a lo que ya estamos acostumbrados. O sea, sabemos que si pasa de 9.000 puntos a 9.500 hay 500 puntos. Y si cada punto que vaya a mi favor son 5 euros, por ejemplo, pues son 5 por 500 puntos. En las divisas tienes que contar muchos decimales. No sabes cuánto ganas si vas de 1,13028,4 a 1,1308892, por ejemplo, ¿vale? Es mucho más complicado calcularlo. ¿Qué significa esto? Que aquellos que empezáis tenéis que hilar muy fino con el tema de los stop loss, tenéis que hilar muy fino con el tema de los take profit, de los cierres parciales, de los stop dinámicos. Entonces es mucho mayor la complejidad lidiar con esto en las divisas que hacerlo en los índices. Por lo cual, para mí, los índices es una de las mejores maneras de entrar al mercado cuando estáis empezando a trabajar en el mundo del trading. Diría que la mejor, porque las acciones ya todas las conocemos, quizás tienen unas comisiones un poco más altas, tienen más volatilidad. Para mí, con ninguna duda, yo empezaría con los índices. Si pudiera volver atrás, ¿no? Y alguien me dijera esto, realmente le haría bastante caso, porque tras muchos años de experiencia y conocimiento, vamos, es prácticamente claro que es mucho más sencillo de entender los índices que las acciones y las divisas, ¿no? Las acciones las empresas pueden emitir profit warnings, pueden tener malos resultados, pueden tener malos índices de venta, echar un directivo, hacer ampliaciones de capital, OPAs, absorciones. Eso en un índice no te afecta tanto. El índice se mueve más al son del mercado. Lógicamente, si todo el mercado sube, pues el índice subirá, si baja, bajará. Hay que adivinar la dirección, tiene su complejidad, como todo en la renta variable, pero quizás es, sin ninguna duda, lo más sencillo de trabajar para aquellos que estáis empezando. Luego, a partir de ahí, una vez que domináis los índices, lógicamente podéis tocar otros activos del mercado. Podéis tocar el oro, el petróleo, quizás, sería lo siguiente, el eurodólar, y entrando una pequeña puerta de entrada al mundo del Forex, pero no os vayáis por divisas asiáticas con spreads altos, cuando no entendéis el mercado Forex, cuando no sabéis si cuando compráis dólar yen estáis comprando dólares o estáis comprando yenes, o qué os afecta más, qué os afecta menos. Es difícil de entender cuando estás empezando, y por eso cuando tú operas una divisa, si nos vamos directamente aquí y vemos, por ejemplo, el euro dólar, ¿vale? Como veis, el euro dólar ahora mismo está en 1,11007, 005. ¿Cuánto hay si sube a 1,111264? O sea, es mucho más complicado. Es menos volátil la divisa, pero mucho más complicado. En la divisa te puedes apalancar hasta 30 veces el capital que tú tienes en cuenta, pero es más difícil de entender. No os fiéis por eso, ni os dejéis llevar por eso. ¿De acuerdo? Así que como conclusión, deciros eso, lo más sencillo para mí, sin ninguna duda, para entrar en este mercado, los índices. Lo más difícil, las criptomonedas. Si tuviéramos que hacer un orden para mí de lo más fácil a lo más difícil, ¿vale? Empezaría por lo más fácil, los índices, después las acciones, después las materias primas, después las divisas y lo más difícil, las criptodivisas. Ese sería un poco el orden. ¿De acuerdo? Así que nada, escribidme por aquí por el chat por si tuvierais alguna duda o algo, comentamos y si no, pues bueno, damos por finalizado el seminario y os emplazamos a que cualquier duda o cuestión os podéis llamar a la oficina o mandarnos un correo. Así que cualquier duda, escribirme por aquí por el chat, que voy a dar un minuto y comentamos.
Vale, sí, me comenta Lorenzo, si comienzo con poco capital, ¿qué es lo más recomendable? Usar el mínimo volumen y nada de apalancamiento. Efectivamente, siempre usar el volumen mínimo, con poco apalancamiento, y hasta que os quede todo claro, todo el tema de las cuentas, em, cuánto es el valor por punto en función del lotaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y ver un poco también, pues cómo son esas cuentas, y todo eso tiene que quedar claro, clarísimo, pero vamos, sin ninguna duda. ¿Vale? Leonel, ¿cuál es el mínimo volumen en los índices para transar? Se puede desde 0.1, tiene que ser lotes de un lote entero. Vale, desde 0.01, Lionel, es decir, puedes operar desde un microlote. Eso estamos hablando que en el caso del IBEX serían como 10 céntimos el punto de IBEX 35. Para que veáis, es prácticamente nada. O sea, 10 céntimos el punto, es que no es nada. Vale, me pregunta José Luis, diferencia entre acciones y acciones cash. Bueno, unas son acciones al contado, ¿vale? Que no tienen apalancamiento, y las otras son acciones en CFDs, derivados financieros, ¿vale? En el cual solo tienes el derecho económico, no tienes el político. Tienes el derecho de que si sube un 20% has ganado un 20% en caso de que estuvieras comprado, pero no están a tu nombre y no puedes asistir a una junta de accionistas. Es decir, no tienes el derecho político, pero sí el económico. Y para finalizar, me comenta Juan Pablo, ¿por qué los que empezamos siempre vamos a contratendencia? Por lo menos yo. Generalmente es un tema de psicología de masas, es simplemente creer, está mal dicho, pero intentar creernos el más listo de la clase, en el sentido de, ¡puf!, está muy cara, tiene que caer, ¿vale? ¿Por qué tiene que caer? Es lo que me pregunto yo. Es que al fin y al cabo no deja de ser un comentario de cuñado, porque es que hay acciones en máximos históricos que no dejan de subir, de subir, de subir, de subir. Al final, quien está dentro de esa acción va ganando dinero. Cada inversión, cada inversor que esté dentro de esa compañía va ganando dinero y quiere seguir ganando dinero y no se venden, ¿vale? En el caso del contrario, no, es que está muy baja, tendrá que subir, ha caído mucho. Bueno, pues que es que tendrás que preguntarte las razones de por qué ha caído mucho. Igual ha caído mucho, ¿por qué Abengoa cayó mucho? ¿Por qué Popular cayó mucho? ¿Interesa comprar? Pues yo creo que no. Por mucho que esté barata. ¿Barata con respecto a qué? Porque igual si me espero 2 años, está mucho más barata, está un 50% más barata. Hay que intentar alejarse también de esa cultura del pelotazo, porque esto para nada es sencillo y fácil. Intentar pues ser un poquito más metódicos, intentar hacer ese doble rasero y ser abogado del diablo de vez en cuando, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias a todos. Voy a dar por finalizado el seminario. Cualquier duda que vayáis teniendo nos podéis llamar a la oficina o mandarnos un correo. Estaremos encantados de atenderos. Y nada, lo dicho, agradeceros mucho vuestra asistencia y desearos, pues bueno, muy buen puente para aquellos que podáis disfrutar de ellos, y sobre todo muy buen trading. Un saludo desde la sala de seminarios de XTB.